En esta oportunidad compartimos la lectura sin comentario del folleto Un sacerdote para siempre, escrito por Adrián Evans. Cuando Isaías tuvo la oportunidad de ver al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, inmediatamente sintió su pecaminosidad y exclamó: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios! Isaías capítulo 6, versículo 5. Y en el siguiente versículo nos detalla de un serafín inmediatamente que voló hacia él con un carbón encendido del altar y tocando con él su boca, su culpa le fue quitada. Hay un símbolo empleado allí. Un carbón de verdad le habría quemado sus labios y causado dolor. El carbón provenía del altar del Cordero asado, símbolo de la muerte de Cristo que quita el pecado del mundo. ¿Cómo el pecado de Isaías podría haber sido quitado para que pueda permanecer ante la presencia de Dios? Así, una conexión es hecha entre la presencia de Dios y el santuario por la referencia al altar. La presencia de Dios está relacionada con el santuario. Leemos Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y Salmo 68, versículo 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. En el santuario terrenal proveería un símbolo tipo del proceso por el cual Dios moraría entre los hijos de Israel. El sacrificio de los corderos y la mediación de los sacerdotes mostraría el costo de permitir la presencia de Dios morando en medio de Israel. Sin embargo, no era la sangre de toros y machos cabríos lo que hacía que morara con Israel la real presencia de Dios. Ningún carbón proveniente de un animal asado en el altar podría quitar el pecado de Isaías. Sin embargo, el pecado de Isaías fue quitado y la presencia de Dios moró con Israel por medio del sistema del santuario. ¿Cómo podría la presencia real de Dios estar presente por medio de un santuario simbólico y con ofrenda de animales mudos? Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, necesitamos hacernos una pregunta muy importante. ¿Es posible que exista una sombra cuando en realidad aún no existe? ¿Puede la sombra de un árbol quedar en el suelo cuando el árbol todavía no existe? El sistema de sacrificios dado a Moisés era una sombra de las cosas celestiales. Y sí, una sombra se proyectaba sobre la tierra. Entonces, la realidad debe haber existido para que dicha sombra se proyectara. Observamos lo que dice A.T. Jones en el Boletín de la Conferencia General de 1895, el mensaje del tercer ángel, número 25. ¿Acaso los sacrificios que se ofrecían no eran un tipo de Cristo? Ciertamente, pero eran un tipo de Cristo en el presente mediante la fe. ¿No es el Cristo el Cordero inmolado desde el principio del mundo? ¿No fue Cristo el don de Dios desde antes que el mundo existiera? Por lo tanto, cuando dispuso que los hombres ofrecieran sacrificios de ese modo desde Adán hasta todos los demás, durante el tiempo en que se debían ofrecer
de esa forma. ¿Qué estaba haciendo, excepto enseñarles que eso simbolizaba el gran sacrificio que Dios había hecho ya por ellos y del que estaban ya disfrutando la bendición al tener en el corazón ese don que es Jesucristo? No es preciso que continuemos. Lo dicho basta para ilustrar el punto. ¿No está claro que todo cuando Dios les dio en su día tenía por objeto señalarles acerca del Salvador personal, viviente y presente con ellos, con tal que lo recibieran? Todo cuanto tenían que hacer para recibirlo es creer en Él. Les fue predicado el Evangelio, pero a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe de los que la oyeron. Cita Hebreos 4:2. La única forma posible en la cual la presencia de Dios podía morar con Israel era por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, siendo aplicado directamente en los días de Moisés. Esto tenía que ser así, porque la gracia de Dios y la presencia de Dios son la misma cosa. Vemos esto en la historia del pecado de Israel con el becerro de oro. Leemos en Éxodo capítulo 33, versículo 13 en adelante, hasta el versículo 17. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. La promesa de que la presencia de Dios iría con Israel y sería como una columna de nube de día y una columna de fuego en la noche era evidencia de que la gracia de Dios había sido dada. Nuevamente, el punto a establecer es que la presencia real de Dios era el resultado de la gracia real, y dicha gracia de verdad puede tan solo venir de un sacrificio que tiene el poder de traer dicha presencia. Entonces, donde quiera tengamos referencias a la presencia de Dios o con una persona o pueblo, estamos viendo evidencia de la gracia de Dios por medio del sacrificio y mediación de Cristo. De tal manera, si la presencia es real y el sacrificio es real, entonces la mediación también debe ser real para que dicha gracia sea concedida. Note nuevamente el pensamiento expresado por A.T. Jones en el Sermón del 25 de su serie de 1895, el cual es parte del mensaje expandido de 1888. Dice: existía asimismo el sacerdocio del templo terrenal situado sobre el monte Sión en Jerusalén. Lo mismo es cierto del santuario de Siloé en el desierto. Aquello representaba la verdad, el sacerdocio de Cristo. Ahora bien, ¿era solo la representación del sacerdote de Cristo antes del año 1? ¿Deberíamos pensar que representaba solamente un futuro sacerdocio de Cristo que estaba aún lejano en el tiempo? No, aquel sacerdocio en Jerusalén y en el santuario del desierto representaban un sacerdocio que existía ya según el orden de Melquisedec. Dice la Escritura: ¿tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? No dice eso. Tú eras o eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿No era Melquisedec sacerdote en los tiempos de Abraham?
¿No es acaso eterno el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec? ¿No veis, pues, que todo ese sistema de servicios dado a Israel tenía por objeto enseñarles la presencia de Cristo allí, y entonces para la salvación presente de sus almas, y no para la salvación de sus almas 1800 o 2000 o 4000 años más tarde? A.T. Jones habla del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, que existía ya en los días del santuario en el desierto, dentro del contexto de las palabras sacerdote para siempre. El espíritu de profecía es aún más explícito cuando declara en Manuscritos 43b de 1891, del 4 de julio, párrafo 5. El sacerdocio de Cristo comenzó tan pronto como el hombre pecó. Él fue hecho un sacerdote según el orden de Melquisedec. El orden había caído y, es decir, ellos quedaron bajo el dominio de la muerte, pero fueron hechos prisioneros de esperanza. No fueron abandonados a la extinción. Satanás pensó que el Señor había abandonado al hombre, pero en el evangelio predicado en el Edén, la estrella de la esperanza iluminó el oscuro y lúgubre futuro. La simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, y la serpiente heriría su calcañar. Los otros mundos que Dios había creado miraban con intenso interés la triste apostasía. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 7 dice: mas hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Vemos en 1891 que surge de los escritos de Elena de White la luz del Evangelio eterno. Este era un entendimiento actualizado de lo que ella había escrito en 1872. En Review and Herald del 17 de diciembre de 1872 dice lo siguiente: el sumo sacerdote era designado en forma especial para representar a Cristo, quien vendría a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En 1872, ella había escrito que Cristo, ubicándose en el tiempo de Moisés, llegaría en el futuro a ser un sumo sacerdote. Sin embargo, cuando Jones y Waggoner trajeron luz adicional sobre los pactos, le fue mostrado que dicho sacerdocio comenzó desde la caída del hombre. La sombra que le fue dado a Moisés realmente tenía una realidad que le antecedía. También vemos que el espíritu de profecía no avanzó en la doctrina del sacerdocio de Cristo desde la caída del hombre, hasta que Dios se lo hubiera revelado primero a los estudiosos de las Escrituras. El espíritu de profecía confirmó lo que antes había sido revelado por medio del estudio de las Escrituras. Estudiemos más cuidadosamente en las Escrituras el sacerdocio de Melquisedec. Prestemos atención al paralelo que Pablo hace entre Cristo y Aarón. Hebreos capítulo 5, versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pablo aquí está utilizando el típico paralelismo hebreo. Si ponemos esto en una tabla, se podrían notar los paralelos más fácilmente.
Veamos entre el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 4 y Hebreos 5, versículo 5, el paralelo que existe entre ambos. Leemos versículo 4 de Hebreos 5. A nadie toma para sí esta honra. Y el paralelo es Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. En este caso el proceso sería: la posición de sumo sacerdote no la toma el que la desea. Hebreos 5:4. La palabra sí, no. Igualmente encontramos en Hebreos 5:5 la palabra si no. Esto tendría que ser en un proceso de contraste. Continuamos. Hebreos 5, versículo 4. El que es llamado por Dios. Hebreos 5:5. Y el que dijo, o el que le dijo. En esta oportunidad, en el proceso, sería llamado por Dios. Ambos son llamados por Dios. Dice, como lo fue Aarón. Versículo 4. Y en el versículo 5, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto es referencia de tiempo. La respuesta de cuando Dios le dijo a su hijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, es dada en el versículo anterior. En Hebreos 5:5, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vemos así en las escrituras la realidad de lo que tanto Elena de White como A.T. Jones declararon, que el sacerdocio de Cristo funcionaba desde la caída del hombre en pecado. Leemos en manuscrito 43b de 1891 lo siguiente, una vez más. El sacerdocio de Cristo comenzó tan pronto como el hombre pecó. Él fue hecho un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nuevamente leemos del Boletín de la Conferencia General de 1895, el mensaje del tercer ángel número 25. Aquí, o aquel sacerdocio en Jerusalén y en el santuario del desierto, representaban un sacerdocio que existía ya según el orden de Melquisedec. Dice la Escritura, ¿tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? No, no dice eso. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿No era Melquisedec sacerdote en los días de Abraham? ¿No es acaso eterno el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec? Sí, ciertamente esto es así. Ahora entonces estamos preparados para mostrar cómo Dios podía responder la oración de Moisés, pidiendo que la presencia de Dios no los abandone, que Él fuese con ellos y les diera descanso. Leemos en Patriarcas y Profetas, página 338, lo siguiente. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo apenas unas pocas semanas después quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Las bendiciones del nuevo pacto fueron dadas a Israel por medio del arrepentimiento y el sentimiento de la necesidad de un Salvador. Notemos que en la cita anterior dice que los sacrificios y ofrendas eran sombras del nuevo pacto y no del antiguo pacto, porque no había perdón en el antiguo pacto. Observa lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Estudio sobre los pactos de 1899, E.J. Waggoner dice lo siguiente: el hecho de que Cristo, como mediador del segundo pacto, haya muerto para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, muestra que no había perdón por virtud de este primer pacto. Cuando empezamos a tomar conciencia de que la gracia de Cristo ha estado disponible desde la fundación del mundo y de que las promesas del nuevo pacto estaban plenamente disponibles por medio del sacerdocio de Cristo desde ese momento, entonces estamos en condiciones de comprender más plenamente las implicancias del mensaje del primer ángel. Tal como dice en Apocalipsis 14:6, vi volar por medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Para que el evangelio pueda ser eterno, debe haber un sacerdocio eterno, que pueda proveer perdón, gracia y victoria en la vida por medio de la morada de la presencia de Cristo. Los predicadores del mensaje del primer ángel llegaron al conocimiento de que el evangelio era realmente eterno. Moisés le predicó el evangelio a Israel, y no simplemente la promesa del evangelio 1500 años luego en el futuro. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando del pueblo de Israel. El evangelio son las buenas nuevas de que el perdón y la gracia están disponibles gratuitamente. ¿No hubieran sido buenas nuevas para Israel haberles predicado que el perdón y la gracia vendrían 1500 años después de su muerte, dejándolos sin la habilidad de vencer el pecado en esta vida? Esta hubiese sido simplemente la promesa del evangelio, y no el evangelio mismo. Dicha predicación hubiese sido tan solo una burla a Israel, condenándolos a la muerte sin la esperanza de gustar en sus vidas la gracia de Cristo. Repetimos la aseveración de que las sombras solo existen porque hay una realidad preexistente. Solo cuando vemos la verdad de que la mediación de Cristo existió desde la fundación del mundo es cuando podemos afirmar que tenemos el evangelio eterno y podemos aferrarnos al poder contenido en el mensaje del primer ángel. Entonces podemos comenzar a apreciar declaraciones inspiradas como las siguientes que aparecen. Leemos en El Deseo de las Gentes, página 180 de la edición electrónica. El mundo ha sido confiado a Cristo y por él ha fluido toda bendición de Dios a la especie caída. Era redentor antes de su encarnación, tanto como después. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. También leemos en su libro La fe por la cual vivo, página 77 del 10 de marzo, edición electrónica. En cuanto a Adán pecó, el Hijo de Dios se ofreció como garantía de la raza humana con tanto poder para evitar la sentencia pronunciada sobre el culpable, como cuando murió en la cruz del Calvario. También vemos en Review Herald del 29 de abril de 1875. El Evangelio fue primeramente anunciado a Adán por Cristo. Adán y Eva sintieron verdadero dolor y arrepentimiento por su falta. Creyeron en la preciosa promesa de Dios y fueron salvados de la ruina total. También vemos en el comentario bíblico tomo 1, página 1111, edición electrónica. La avecilla muerta estaba sobre aguas corrientes. Esa corriente
en movimiento era un símbolo de la eficacia de la sangre de Cristo. Siempre fluye y siempre purificadora. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo, la fuente que estaba abierta para Judá y Jerusalén, donde podían lavarse y ser purificados de toda mancha de pecado. Podemos tener acceso libre y gratuito a la sangre expiatoria de Cristo. Esto hemos de considerar como el privilegio más preciado, la bendición más grande alguna vez concedida al hombre pecador. También leemos Nuestra elevada vocación, página 280 de la edición electrónica. El espíritu que poseían Enoc, José y Daniel pueden estar en nosotros. Podemos extraerlo de la misma fuente de fortaleza y desarrollar la misma capacidad de autocontrol, y las mismas gracias brillarán en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál ha sido la principal razón por la cual este precioso evangelio eterno ha estado oculto a la raza humana en estos últimos días? Note nuevamente aquí las palabras de A.T. Jones en el Sermón 25. Cita al libro que luego vendría a ser el deseado de todas las gentes, en ese momento llamado Vida de Cristo. Cristo no vino para menospreciar lo que habían dicho los patriarcas y profetas, puesto que Él mismo había hablado por medio de aquellos hombres representativos. Él mismo era el originador de toda verdad. Toda gema de verdad provenía de Él, pero esas gemas preciosas se habían enmarcado con esquemas falsos. La preciosa luz que de ellas brillaba se había empleado para fomentar el error. Los hombres las habían tomado para adornar la tradición y la superstición. Jesús vino para extraerlas de los falsos esquemas del error, engastándolas en el marco de la verdad. ¿Cuál era el principal esquema falso que estaba obstaculizando la verdad del Evangelio eterno y la mediación de Cristo como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Leemos de Philip Crabb, nuevamente de su libro, de la serie 1, volumen 5. En ese testamento, sin embargo, llamado propiamente antiguo, que fue dado en el monte Sinaí, únicamente la felicidad terrenal es expresamente prometida. Consecuentemente, dicha tierra a la cual la nación era dirigida luego de atravesar el desierto es llamada la tierra de la promesa. Promesas del Antiguo Testamento de paz y poder real y de victorias sobre los enemigos y de abundancia de hijos y de los frutos de la tierra y dones de similar naturaleza. Y estas verdaderamente eran figuras de las bendiciones espirituales que son propias al Nuevo Testamento. También Juan Calvino, en su libro Institutos, página 458, dice: el Antiguo Testamento, considerado desde el prominente punto de vista de la ley, es uno de esclavitud, mientras que el Nuevo Testamento es uno de la libertad por medio del Evangelio. El comentario de Alan Clark expresa esta idea de la siguiente manera. Comentario sobre Hebreos 8:6. Su oficio de sacerdote es de mayor excelencia que el levítico, dado que el pacto es mejor y establecido sobre mejores promesas. El antiguo pacto hacía referencia a cosas terrenales, el nuevo a las celestiales. El antiguo pacto tenía promesas de bien secular, el nuevo pacto de bendiciones espirituales y eternas. El nuevo pacto es tan superior en relación al antiguo pacto como el cristianismo es preferible al judaísmo, como Cristo es preferible a Moisés, como las bendiciones espirituales son preferibles por sobre las terrenales, y tan superior como la alegría de la comunión con Dios por la eternidad lo es por sobre lo bueno terrenal por un tiempo. El esquema que tanto Roma como los protestantes siguieron consistía en que los pactos eran accidentes de tiempo.
El antiguo pacto y su sacerdocio existió hasta la cruz. Y el nuevo pacto, con su correspondiente sacerdocio, comenzó luego de que Cristo murió en la cruz. Este esquema hizo que la verdad fomentara el error, y el Señor envió un preciosísimo mensaje por medio de los pastores Jones y Waggoner para destrozar este falso esquema y dejar que el verdadero poder del Evangelio brille. En 1888, Waggoner responde al enfoque dispensacional de los pactos sostenido por Butler y comienza citando a Butler lo siguiente: por consiguiente, era indecente mantener el muro de separación entre ellos y los otros. Ahora, todos estaban en un mismo nivel a la vista de Dios. Todos deben aproximarse a través del Mesías que había venido al mundo. Solo por medio de él podía ser salvo el hombre. Esto es la cita de G. Butler. ¿Está queriendo decir con esta frase que hubo un tiempo en el cual cualquiera podía acercarse a Dios excepto a través de Cristo? Si no es así, el lenguaje carece de significado. Tus palabras parecen sugerir que antes del primer advenimiento la humanidad se acercaba a Dios por medio de la ley ceremonial y que luego de ella se aproximaba a Dios a través del Mesías. Pero tendremos que ir fuera de la Biblia para encontrar algún tipo de apoyo para la idea de que cualquiera podía aproximarse a Dios excepto a través de Cristo. Cita Amós 5:22 y Miqueas 6 al 8. Este falso esquema del antiguo y el nuevo pacto desarrollado por hombres como Agustín y Calvino obstaculizaban el camino para que el ángel del primer mensaje tomara posesión más completa del Evangelio eterno. La verdad del adventismo fue forzada a servir con el error porque se mantuvo cautiva en este falso esquema de los pactos. Los traductores de la Biblia, bajo la influencia de este sistema falso de los pactos, suplieron palabras para que la Biblia coincidiera con su entendimiento. Veamos, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra agregada pero en este texto de Juan 1:17 hace contrastar los periodos antes y después de la cruz, como si fuesen la ley versus la gracia. Cuando quitamos la palabra suplida y excavamos un poco más profundo en el griego respecto a la palabra original, que significa pues o por qué, vemos una imagen diferente. Leamos. Porque la ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto sería Juan capítulo 1, versículo 17. Se encuentran estos esquemas falsos con palabras suplidas en varios lugares. Colosenses 2:16 y versículo 17 es uno de los más importantes. Leemos nuevamente. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Leyendo ahora a la luz del Evangelio eterno, la ley deja de estar en conflicto con el Evangelio, y el texto ahora se lee más naturalmente. ¿Cómo sería? Colosenses 2:16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, verdaderamente el cuerpo de Cristo.
Cuando vemos el pacto eterno revelado en los días de Moisés, entonces los días de fiesta, luna nueva y los sábados dejan de estar en conflicto con el Evangelio. Y es por esto que el pueblo de Dios gozosamente guardará los sábados y la luna nueva en la tierra nueva, tal como dice en Isaías 66, 23. Y de mes en mes y día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Si leemos la Biblia utilizando el falso esquema de los pactos, podemos encontrarnos con todo tipo de problemas. Notemos este pasaje en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si leemos este verso en contraste, entonces nos podría estar diciendo que Dios solo comenzó a hablar al mundo por medio de su Hijo en estos últimos días, y que antes lo hizo a los padres directamente por medio de los profetas, y no a través de Cristo. Pero esto es incorrecto. Mire lo que dice Deseo de las Gentes, página 254. Esta es de la edición electrónica. Los que sostienen que Cristo abolió la ley enseñan que violó el sábado y justificó a sus discípulos en lo mismo. Así están asumiendo la misma actitud que los cavilosos judíos. En esto contradicen el testimonio de Cristo mismo, quien declaró: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Ni el Salvador ni sus discípulos violaron la ley del sábado. Cristo fue el representante vivo de la ley. En su vida no se halló ninguna violación de sus santos preceptos. Frente a una nación de testigos que buscaban ocasión de condenarle, pudo decir sin que se le contradijera: ¿quién de vosotros me convence de pecado? El Salvador no había venido para poner a un lado lo que los patriarcas y profetas habían dicho, porque Él mismo había hablado mediante esos hombres representativos. Todas las verdades de la palabra de Dios provenían de Él. Estas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos. Su preciosa luz había sido empleada para servir al error. Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error y puestas en el de la verdad. Esta obra podía ser hecha únicamente por una mano divina. Por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo la causa del enemigo de Dios y del hombre. Cristo había venido para colocar donde glorificase a Dios y obrase la salvación de la humanidad. Era Cristo el único mediador entre Dios y los hombres, quien habló a los padres por medio de los profetas. Cuando Dios nos habló en estos últimos días por medio de su Hijo, nos está diciendo que por medio de la venida de Cristo al mundo tenemos ahora revelado aquello que estaba oculto cuando el mundo comenzó. Romanos 16, 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos. Los sufrimientos de Cristo y su consiguiente sacerdocio, que fueron revelados en la venida de Cristo a este mundo hace 2000 años atrás, ya habían existido con anterioridad. Tan solo no habían sido manifestados o hechos clara y abiertamente conocidos, sino hasta el momento de su nacimiento como el hombre Jesús de Nazaret. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Moisés tenía la convicción de cosas que no se ven. Él tenía la certeza del evangelio en la esperanza de lo que esperaba. El hombre con anterioridad a la cruz conocía que había un santuario celestial y de que Dios mora allí, pero no fue claramente manifiesto hasta que Cristo fue revelado en carne. Veamos estos textos del Antiguo Testamento. Salmos 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono.
Sus ojos ven sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Primera Reyes 8:30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Hebreos 9:8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Muchos miraron el santuario terrenal y luego fueron cegados a la realidad espiritual que representaba en los cielos. No fue sino hasta que cuando Jesús regresó al cielo que la verdad del santuario celestial vino a ser finalmente clara. El Espíritu de Dios fue capaz de impresionar en las mentes esta verdad con mayor claridad luego de la ascensión de Cristo y también luego de la destrucción del templo en Jerusalén. Leemos en el libro de A.T. Jones de la Conferencia General de 1895, el mensaje del tercer ángel número 25, una vez más. El gran problema con los judíos de principio a final consistió en tener tan alejado al Señor, que incluso las cosas que habían dado para enfatizar su perfecta cercanía fueron tomados y utilizados como indicativos de que estaba muy alejado. Los sacrificios, las ofrendas, el tabernáculo, el templo, sus servicios, todas esas cosas fueron empleadas por parte de los instructores judíos y por el pueblo, de forma que para ellos todos esos servicios apuntaran a un Cristo que estaría en alguna parte lejana. Se las comprendió como señalando al Mesías, pero un Mesías muy alejado. Se requería que se hicieran buenos a fin de traerlos cerca. Y esas cosas eran vistas como si poseyeran virtud por sí mismas, y por consiguiente, dotadas con la capacidad de proporcionarles justicia. No estoy seguro de que los adventistas del séptimo día hayan superado esos conceptos que se resumen en un Cristo alejado. No estoy sugiriendo que los adventistas del séptimo día piensen que Cristo está ahora alejado. Al considerar el santuario terrenal y sus servicios, con sus sacrificios y ofrendas, temo que sigan creyendo que el propósito de ello era señalarle acerca de un Cristo oculto en algún lugar remoto. Solemos repetir que todas esas cosas señalaban a Cristo, y ciertamente es así, pero evocaban a un Cristo cercano, no lejano o alejado. Era el propósito de Dios que captasen la idea de Cristo viviendo en sus corazones, no alejado 1800 años, no tan distante como los cielos de la tierra, sino presente en su experiencia vital cotidiana. Cuando comprendemos y nos atenemos a ese concepto y estudiamos posteriormente el santuario, los sacrificios y ofrendas, el Evangelio tal cual lo presenta Levítico, veremos que se centraba en un Cristo vivo presente como su Salvador en el día a día. Y veremos que lo mismo sucede también para nosotros hoy. A.T. Jones nos revela una verdad profunda. Si creemos que los sacrificios y el sistema judaico del templo señalaban a un Cristo lejano a ellos en el futuro, entonces nosotros mismos nos exponemos a ideas que incentivan nuestra tendencia carnal a creer en un Cristo distante de nosotros, inclusive cuando profesamos creer que Él está cerca. Recordemos que Roma desarrolló específicamente un sistema que es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. Y el papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Esto lo escribió Elena White en Conflicto de los Siglos, página 559.
El sistema o esquema de los dos pactos en dos dispensaciones era ciertamente enseñado por Agustín de Hipona, uno de los creadores claves del sistema católico romano, y está calculado para parecer que Cristo está cerca nuestro, pero en realidad lo aleja aún más. Antes de terminar con este estudio, es importante considerar algunos versículos importantes respecto del sacerdocio de Cristo. Aún luego de haber leído claramente a Elena de White diciendo bajo inspiración que el sacerdocio de Cristo comenzó tan pronto como el hombre cayó, y de que Cristo fue hecho sacerdote para siempre cuando el Padre le dijo: tú eres mi hijo, algunos voluntariamente se cegarán con versículos como los siguientes. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muchos, al leer estos versículos, sugieren que hasta que Cristo no vino a la tierra hace 2000 años atrás, él no estaba calificado para ser sacerdote, porque no tenía la combinación divino-humano del Espíritu para dar a la raza humana. Las implicancias de este razonamiento es que Cristo no era capaz de ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso hasta cuando vino a la tierra. Él no estaba calificado para representarnos y era incapaz de socorrernos porque aparentemente no tenía la experiencia. Necesitaba nacer como un ser humano para verdaderamente entender la experiencia humana. La primera respuesta a este razonamiento es preguntarnos si aquel que nos creó tiene la capacidad de entendernos los gozos y los sufrimientos de sus criaturas. Si le permitimos a esta idea permanecer sin ser enfrentada, corremos el riesgo de tener el extraño pensamiento de que el Padre en los cielos es incapaz de entender nuestro sufrimiento, porque Él no vino a la tierra y no mostró que lo que ha experimentado con nosotros. ¿Acaso nos olvidamos de las palabras de las Escrituras? De Salmos 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde oiré de tu presencia? Nuestro Padre Celestial nos conoce íntimamente. Él sabe cada aspecto de nuestras vidas porque no hay avecilla que caiga al suelo sin que Él lo sepa. Él conoce todos los pelos de nuestra cabeza, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. En segundo lugar, la Biblia nos dice claramente que Cristo conoce íntimamente las pruebas y alegrías de su pueblo desde los tiempos, desde todos los días de la antigüedad. Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos, Él fue afligido, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. La razón por la cual somos consolados por la primera venida de Cristo es que la humanidad no conocía que Cristo y el Padre nos entendían tan íntimamente. Pero una vez que Cristo vino, ahora sabemos que Él es un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Aquello que había sido mantenido secreto desde el principio, ahora era manifiesto, y el camino al Santísimo quedaba manifiesto. Para aquellos que necesitan tocar las heridas en el cuerpo de Cristo, a fin de tener pruebas más claras respecto de si Cristo estaba calificado para representar a la raza humana desde la caída del hombre,
preguntamos lo siguiente: ¿quién es la simiente de la mujer? Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuándo la simiente vino a este mundo? Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La Biblia nos habla de la existencia de la simiente de la mujer en el momento en que fue dicho en el Edén. Preguntamos: ¿consideramos al niño como humano solo cuando ha nacido? ¿Acaso no existe en el interior del útero de la madre por 9 meses, aunque al principio esto sea completamente invisible y desconocido? Cuando Adán y Eva pecaron, el Espíritu de Cristo les fue dado tanto como a todos aquellos que aceptaran su sacrificio. Cristo trabajó y sufrió en el corazón de los hombres desde el comienzo de la tierra. Como un niño experimenta las influencias de los padres en el útero y sufre con ellos, así el Espíritu de Cristo en el corazón de los hombres aprendió y fue influenciado por los sufrimientos de la humanidad. Le llevó 4000 años al Mesías el ser traído a este mundo y nacer. Sin embargo, él estaba en la matriz como la simiente de la mujer desde la misma caída del hombre, estando por consiguiente calificado para ser nuestro sumo sacerdote desde aquel tiempo. La experiencia de Cristo de venir a este mundo incrementó su conocimiento y entendimiento de la experiencia humana. Por supuesto, pero esto no significa que Él no era un misericordioso y fiel sumo sacerdote con anterioridad. Significa que creció en sabiduría y entendimiento en gracia para con Dios y con los hombres, fortaleciéndose en espíritu como la luna es creciente hasta la luna nueva. Esto encontramos en Lucas 2:52 y Lucas 1:80. Ahora, observa lo que dice Deseo de las Gentes, página 91. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad para degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. A medida que el hombre se iba degradando en su valor moral, la experiencia de Cristo en la tierra le dio mayor experiencia y sabiduría para rescatar al hombre desde las profundidades más recónditas de la degradación en la cual continuaban deslizándose. A medida que el hombre ha continuado en la declinación de su fuerza física y mental, tanto como de valor moral, así también Cristo continuaba expandiendo su capacidad para aplicar la gracia y el poder de Dios que ha sido hecho disponible desde la entrada del pecado al mundo. Tal como dice en Romanos capítulo 5, versículo 20, mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia. Otro pasaje que ha sido utilizado para fomentar el error por un falso esquema es el de Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Notemos algunos comentarios sobre estos versículos por parte de algunos padres de la iglesia. Leemos primeramente de Crisóstomo, homilías sobre Hebreos. Dice así: ¿qué necesidad había entonces de otro sacerdocio? Porque cambiando el sacerdocio,
necesario es que haya también cambiado la ley. Pero si debe haber otro sacerdote, o mejor dicho, otro sacerdocio, debe entonces por necesidad haber otra ley. Esto para aquellos que dicen, ¿qué necesidad había de un nuevo pacto? Porque él podría en realidad haber alegado un testimonio de la profecía también. Este es el pacto que hice con vuestros padres. Hebreos 8:10 cita. Pero por el momento él arguye desde el punto de vista del sacerdocio. Y considera, como dice esto desde el principio, dice, según el orden de Melquisedec. De esta forma excluye el orden de Aarón, porque él no habría dicho, según el orden de Melquisedec, si el otro hubiese sido mejor. Por lo tanto, si otro sacerdocio es introducido, debe haber también otro pacto. Porque tampoco es posible que haya un sacerdote sin que haya un pacto con sus leyes y ordenanzas. Ni tampoco que habiendo recibido un sacerdocio diferente, él usase el pacto anterior. Ahora leemos de Juan Calvino, comentario sobre Hebreos. Si pues la perfección, aún si perfección, o etc., del mismo testimonio el apóstol concluye que el antiguo pacto ha sido abrogado con la venida de Cristo. Hasta ese momento ha hablado de la función y personal del sacerdote, pero dado que Dios ha instituido un sacerdocio con el propósito de ratificar la ley, habiendo el primero sido abolido, necesariamente este último deja de ser. Para que esto sea mejor entendido, debemos tener presente la verdad general de que no hay pacto entre Dios y los hombres que esté ratificado y vigente, a menos que esté apoyado sobre un sacerdocio. Dice por consiguiente el apóstol de que la ley fue introducida entre la gente de antaño bajo el sacerdocio levítico, por el cual él da a entender de que no solamente prevaleció durante el tiempo de la ley, sino que fue instituida, como hemos mencionado, con la finalidad de confirmar la ley. Al expresar en el Antiguo y el Nuevo Pacto, son dispensaciones mutuamente excluyentes que existieron antes y después de la cruz. Estos hombres hacen que los sacerdocios de Aarón y Cristo sean mutuamente excluyentes. El sacerdocio de Aarón es presentado como desde el tiempo de Moisés hasta la cruz, y el sacerdocio de Cristo es presentado como desde el tiempo de la cruz en adelante. Hay muchos problemas evidentes con esta posición. En primer lugar, como la perfección no puede venir del sacerdocio levítico, si este era el único sacerdocio que existía en aquel momento, no puede haber perfección de carácter durante este periodo de tiempo, lo cual es difícil explicar la vida de Elías siendo llevado al cielo. En segundo lugar, no hay perdón de pecados en el sacerdocio levítico porque la sangre de toros y machos cabríos no puede limpiar la conciencia de los pecados. Tan solo puede simbolizar el perdón. Los israelitas no recibieron la ley de Dios por medio del sacerdocio levítico. Moisés recibió los 10 mandamientos y las varias ordenanzas y leyes en Éxodo capítulo 20 al capítulo 23, con anterioridad al sacerdocio levítico. De hecho, fue la intención de Dios que el sacerdocio levítico existiera, porque todos iban a ser una nación de sacerdotes, tal como leemos en Éxodo 19:6. Esto significaba que Dios había designado a los israelitas a ser sacerdotes del orden de Melquisedec, tal como encontramos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pero su pecado con el becerro de oro destruyó esa posibilidad. Por lo tanto, el sacerdocio levítico fue establecido con el santuario fuera del campamento. El sacerdocio levítico era una ministración de muerte, pues esto es lo que leemos en 2 de Corintios 3:7. La ley fue dada de tal manera como para causar la muerte del yo, y al actuar como un ayo. Esto es lo que dice Hebreos 7:19. Llevaría
el alma a los pies de Cristo, la ley, si ésta estaba dispuesta. Comentando sobre estos versículos, Adam Clarke dice: porque bajo él recibió el pueblo la ley. Esto es, como la mayoría lo interpreta, bajo el sacerdocio. Siendo así entendido, porque toda la ley mosaica y la economía judía dependía del sacerdocio, pero es mucho mejor entender cómo debido a él, en lugar de bajo él. Porque es un hecho demostrado que la ley fue dada con anterioridad a cualquier sacerdocio establecido, porque Aarón y sus hijos no fueron llamados ni separados para este ministerio, sino hasta que después de que Moisés bajó por segunda vez del monte con las nuevas tablas, luego de haberlas roto. Éxodo 40, 12 al 14. Pero fue en referencia al gran sistema de sacrificios que la ley fue dada, y sobre esa ley el sacerdocio fue establecido. El cambio en la ley fue que el sacrificio y la ofrenda cesaron. Daniel 9:27. Por lo tanto, el sacerdocio que lo administraba también cesó. El trabajo de convencer de pecado era hecho directamente por el Espíritu Santo, tal como dice Juan 16:8, dirigiendo al pecador hacia el Salvador crucificado. Una vez que la cruz fue revelada, la administración previa quedó redundante. El orden según Melquisedec no necesitaba más del sacerdocio levítico para actuar como un canal que traería a los pecadores a Cristo. El Espíritu de Dios ahora haría este trabajo directamente por medio de la predicación del Salvador crucificado. Y así, el deseo del Señor de tener un reino de sacerdotes desde el principio fue finalmente alcanzado con la muerte en la cruz, así como está revelado en 1 de Pedro 2:9. El orden de Melquisedec, que había estado oculto por tanto tiempo, ahora era claramente revelado. Qué maravilloso saber que nuestro Salvador sobreabunda en gracia para con nosotros, y de que Él es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, dispuesto a dispensar las ricas corrientes de gracia a todo el mundo de todas las eras. De hecho, Melquisedec mismo fue un canal para el ministerio de Cristo. Esto leemos en Review and Herald del 18 de febrero de 1890. Fue Cristo el que habló por medio de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, pero era él la voz de Dios en la tierra, el representante de Padre. Y a través de todas las generaciones del pasado, Cristo ha hablado. Cristo ha dirigido a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Así como la luz del mundo brilló en la oscuridad desde el primer día de la creación y luego se manifestó a sí misma en el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día, así también Cristo ha sido sacerdote desde la caída del hombre. Pero se ha sido manifiesto al final del cuarto milenio de la historia de este mundo. Aquello que había estado oculto y se había mantenido secreto, pero manifestado a través de sombras, fue manifestado y traído a la luz y magnificado grandemente hace 2000 años atrás. Te unirás completamente al primer ángel de Apocalipsis 14 que tiene en su mano el Evangelio eterno, o te aferrarás a un esquema falso de los pactos y continuarás haciendo que la verdad sirva con el error. Persistirás en privarte de un sacerdote para siempre, el cual ha dispensado las riquezas de su gracia desde la fundación del mundo.